El aporte que hace el CONICET, que en realidad es parte de un sistema de ciencia y tecnología mucho mayor, mucho más grande que existe en Argentina, ¿sí? Porque el conjunto del sistema científico argentino lo conformamos aproximadamente 40.000 trabajadores y trabajadoras, mientras que en el CONICET podemos hablar de unos 25.000, entre 11.000 investigadores e investigadoras, 11.000 becarios de doctorado y postdoctorado, y personal de apoyo técnico, ¿sí? Y también los administrativos. Eh, bueno, la pregunta de cuál es el aporte que realiza el CONICET, que tiene ya más de 60 años de existencia a la Argentina, es aportar valor, ¿sí? Aportar al desarrollo de nuevas ideas que después son, en la mayoría de los casos, utilizadas por ya sea empresas, ya sea por el sector agropecuario, el sector industrial, incluso hasta nuestro mismo sector del Estado en relación al desarrollo, digamos, de la energía nuclear, al desarrollo de la energía, al desarrollo espacial, ¿sí? Nosotros somos uno de los 8 países en todo el mundo que tiene desarrollo de producción de satélites. Nosotros exportamos reactores nucleares, por ejemplo, Australia o a Europa, que se utilizan para estudios, digamos, de investigaciones sobre el cáncer con radioisótopos. Cuando digo Ujú. nosotros me refiero al desarrollo de la Argentina, ¿no? Al Sí, sí, sí. desarrollo de las investigaciones que realiza el sistema científico nacional, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros aportamos a que una empresa pueda cotizar en la bolsa. Eso lo comentaba el otro día la presidenta del CONICET. eh, Cuando un grupo de científicos del CONICET desarrolló una semilla que es resistente a la sequía, ¿sí? Bueno, eso hace que ese valor, digamos, que aporta el desarrollo científico de ese grupo de investigación, hace que esa empresa después en el mercado cotice de manera significativa. Y después todo el papel que tuvo el CONICET durante la pandemia, ¿no? El CONICET desarrolló un kit de diagnóstico rápido que no existía, digamos, en Argentina, y que nosotros, la mayoría del diagnóstico teníamos que realizarlo con insumos importados, por lo tanto aquí se desarrolló algo propio, nacional. También se desarrolló el barbijo. Esa empresa que desarrolló el barbijo, la presidenta del CONICET comentaba que luego pudo, es decir, fue una idea y un desarrollo científico del CONICET que se puso, digamos, que pudo ser escalado por una empresa privada, nacional, y que después esa empresa hoy ha crecido más de lo que era en su momento, ¿sí? Y también durante la pandemia el desarrollo del suero equino, que permitió, por ejemplo, que era el suero equino hiperinmune, Ujú. que era aplicado para las personas que ya tenían COVID y que favoreció, por ejemplo, representó de alguna manera que evitar o redujo la mortalidad o la probabilidad de mortalidad en un 45% aquellas personas que estaban infectadas con COVID. Salvó Entonces, vidas, esos, digámoslo con claridad. ¿cómo? Salvó vidas, digo, digámoslo con todas las letras. Claro, por supuesto, si hubiera estado, además, quienes hoy dicen que van a cerrar como propuesta el CONICET, ¿sí? O quienes han, en realidad el CONICET ya fue degradado, ¿no? Por gobiernos anteriores, es decir, el gobierno anterior degradó el Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaría, así como degradó el Ministerio de Salud a Secretaría, ¿no? Que es la propuesta que también hoy tiene el candidato que dice que va a cerrar el CONICET. Marina, y cuando Eh, escuchás esto, ¿qué sensación tenés teniendo en cuenta todas estas cosas que hace el CONICET y por ahí la gente no entiende? Y la justificación que por ahí da Milei, que hay mucha gente que está con contratos y que tiene más gente que la NASA y como que en teoría no hace nada. ¿Qué sentís vos a ser parte de este gran equipo? Bueno, en general intentamos decir que desconoce sobre la problemática. Yo diría que no desconoce, que conoce perfectamente lo que hace el CONICET, pero su idea en realidad es justamente que en realidad no es su idea, sino que es la idea de un sector, digamos, liberal en Argentina,
un sector que expresa, digamos, que todo lo que tiene que ver con el Estado no sirve y que por lo tanto hay que cerrarlo o privatizarlo, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar, primero que no nos podemos comparar con la cantidad de empleados que puede llegar a tener un sistema científico y tecnológico como un país como Estados Unidos, ¿sí? Que tiene en cantidad de habitantes, digamos, podríamos decir que casi el quíntuple de lo que tenemos nosotros, pero sí podemos decir que todos los países a los cuales estos candidatos admiran apuestan muchísimo a la ciencia y la tecnología financiada por el Estado. Por ejemplo, Estados Unidos, Israel, son países que de su Producto Bruto Interno, digamos, el aporte de ciencia y tecnología es más del 3% del Producto Bruto Interno, ¿sí? Ujú. Lo mismo que países como Suecia, Suiza, tenemos a Japón, tenemos a Corea del Sur, ¿sí? Todos países europeos, son países que son muy desarrollados y justamente nadie puede discutir que el desarrollo proviene a partir de apostar a una ciencia y tecnología estatal, ¿no? Claro. Incluso si tenemos en cuenta, por ejemplo, ahora en Europa con la crisis de la guerra, ¿sí? Hay muchas empresas que estaban privatizadas que los países deciden estatizarlas, justamente por el peligro que eso significa para, por ejemplo, el control de la energía, ¿no? En Ujú, Europa, seguro. una gran parte de los países muy desarrollados tienen fundamentalmente energía, basan su energía en la energía nuclear. Marina, ¿hay cosas por mejorar, por cambiar, por modificar y mejorar, por supuesto, en el CONICET? Sí, por supuesto, como todo organismo del Estado tiene muchas cuestiones por mejorar, pero lo primero que tenemos que decir es que no somos un organismo que hace lo que quiere, ¿sí? Es decir, nosotros en el directorio del CONICET, primero que hay acuerdos que se realizan incluso hasta con el sector industrial o con el sector agropecuario, incluso hasta con representantes de distintas provincias, ¿sí? Porque esos son los que participan en los debates y en las discusiones dentro del directorio del CONICET, y esas políticas, digamos, se deciden muchas veces ahí, y nosotros, si tenemos que decir, digamos, de qué manera podemos ser o podemos pensar que el CONICET es un organismo, digamos, que está muy reconocido a nivel internacional y sobre todo es el principal o el más importante organismo de ciencia y tecnología a nivel latinoamericano. Los científicos del CONICET somos evaluados todos los años o cada 2 años, ¿sí? Somos evaluados por pares locales y pares externos, ¿sí? Nuestros proyectos también entran en evaluación y si las evaluaciones no son favorables, corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo. Es decir, tenemos un seguimiento no solamente de nuestro desarrollo y de nuestro desempeño, que muchas veces es decir, tarda en salir a la luz, es decir, ¿por qué la sociedad, por qué puede decir, es decir, se ha escuchado decir que no hacemos nada importante y que no producimos nada importante? Eso lo puede decir porque tal vez mucha gente no conoce lo que realiza el CONICET. No podemos pensar en encerrar el CONICET, sería imposible que sea privatizado. Quienes trabajamos allí deberíamos buscar trabajo en una empresa que no nos van a proveer de trabajo porque muchas de nuestras investigaciones tardan años en salir a la luz Claro. y ninguna empresa va a colocar su dinero, es decir, inmediatamente o pagando, digamos, a los científicos para una investigación que no salga, digamos, no sea rentable inmediatamente, ¿no? Claro, es lógico, nadie va a apostar a una empresa, no va a apostar a una rentabilidad a tan largo plazo. Es lógico, O, por es lógico. ejemplo, no solamente una rentabilidad a largo plazo. Imagínense que el CONICET hace muchas investigaciones de enfermedades que no son muy prevalentes, pero que Claro, son sus tratamientos excesivamente costosos. Entonces, el CONICET aporta el valor al conocimiento de esa enfermedad y muchas veces las empresas, ¿sí? No van a, digamos, no, es difícil que decidan invertir en el desarrollo de esos tratamientos o de ese mejoramiento, ¿sí? Porque no son muchas no es muy prevalente, por lo tanto, no va a tener mucha demanda para esa empresa. Entonces es el Estado, efectivamente, el que va a tener que, además de invertir en el desarrollo de ese conocimiento para poder, digamos, acabar con esa patología o por lo menos tratarla, ¿sí? Porque no va a haber otro que lo haga.
Si no, vamos a dejar, digamos, como por ejemplo, lo que se piensa lo mismo se piensa con la idea del voucher para la educación. Claro, Es decir, vamos a tener que salir es decir, se dice que con el mismo dinero, además es una falacia, porque se dice que se va a desfinanciar y que se va a reducir el Ministerio de Educación adentro de una secretaría, pero la misma plata que hoy existe y que existe para el Ministerio, es más, él dijo que no va a reducir el presupuesto de educación, pero dijo que va a distribuir el dinero entre los estudiantes o entre las familias para que elijan a dónde quieren estudiar. Y que dependiendo de esa demanda, ¿sí? Es decir, estamos hablando de la lógica del mercado, no de la lógica de un derecho, ¿sí? Dependiendo de esa demanda, entonces uno va a poder elegir libremente lo que quiere y que dependiendo de esa demanda, esa universidad o esa carrera va a prevalecer o va a desaparecer, claro, ¿sí? seguro, seguro, es así. Entonces, exactamente, estamos hablando de una universidad, pensando en una universidad que va a ser cada vez más elitista, más chica, y van a emerger profesionales que muy posiblemente no resuelvan, ¿sí?, las demandas, o no las demandas, mejor dicho, las necesidades que tiene nuestra nación y nuestro país para poder desarrollarnos de manera soberana y de manera independiente. Marina, muchísimas gracias por tu tiempo, fuiste más que clara. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Un Hasta abrazo. luego, Marina Stein, investigadora del CONICET en la Universidad Nacional del Nordeste, contándonos cuál es el sentimiento de los científicos, de la gente que trabaja en el CONICET respecto a esta propuesta de Javier Milei de eliminar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.